Ya. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Vamos a iniciar con lo que es el repaso del laboratorio. Me presento, soy Valeria Rojas y vamos a iniciar ahora con el primer tema, ¿ok? Primero que nada, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un repaso express donde vamos a poner a prueba lo que hemos visto en el momento del laboratorio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunas cosas que no les han quedado claro y vamos a seguir repasando con preguntas que probablemente puedan venir en su examen. Vamos con el primer tema. A ver, tenemos el primer tema que fue bioseguridad, ¿ok? Entonces, ¿quién me responde la primera pregunta? ¿Cómo se deben manipular las muestras de sangre y otros fluidos corporales en el laboratorio? Eh, qué respuesta marcarían? Chicas. Evitar el La contacto E, directo con la muestra. la Ajá. muestra. Ujú. Muy bien, evitar el contacto directo con la muestra. Ok, vamos con la segunda pregunta. A ver, dice, ¿qué debe contemplar el programa de bioseguridad? Marque la respuesta correcta. ¿Cuál marcarían? ¿Y por qué? La A, porque, bueno, la teoría mencionaba algo de las políticas, el comité y el supervisor de la seguridad. Ujú. Muy bien. La respuesta es la. Más que todo, ya, listo. Esas son como que unas pequeñas preguntas porque de la laboratorio de seguridad no había tantas preguntas que encontré en el banco. Así que este es el 2025 uno del siglo pasado. Ahora, vamos con el siguiente tema. ¿Ok? Dice, tenemos un paciente de 60 años, el cual solicita una prueba que estima la filtración glomerular a través de la depuración o el aclaramiento de la creatina. Se le indica colectar su orina durante 24 horas. Señale la respuesta que no corresponde al examen que se le va a realizar. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran los criterios que se solicitaba para pedir una muestra de orina? ¿Cuál marcarían? Que es incorrecta. Sería la La primera 4. que Ah, no, no sé. A ver, vamos por partes. Francesca dice es la primera. ¿Por qué? es que para la filtración glomerular se usa la depuración de creatinina y ahí no usa Suria. Ah, Jocelyn, ¿por qué marcarías la 4? Mm, es que yo no recuerdo haber leído que se requiera conocer la superficie corporal del paciente. O sea, superficie corporal es básicamente si el paciente viene a ser delgado o gordito o algo así. No creo que eso tenga que ver con su orina. Ya, mira, en este caso, la respuesta correcta vendría a ser la 1, porque te acuerdas que vamos analizándolo uno por uno, ¿ok? Primero, a ver, ¿se requiere medir también la creatinina en sangre? Correcto, también cuando vamos a pedir una muestra de orina, también podemos medir lo que es creatinina en sangre. A ver, la siguiente, ¿se requiere medir el volumen en milímetros de la orina en 24 horas? Claro, es por eso también que estamos pidiendo de la orina que se haga su recolección dentro de 24 horas. Y aquí también se puede reconocer una superficie corporal del paciente, ¿no? Según también cómo sea su contextura. En esos casos no se puede medir lo que es no, perdón, no se requiere medir la urea en la orina de 24 horas. A ver, vamos con la siguiente. Ah, ya, perdón, esto de acá se salteó. A ver, la siguiente aquí. Tienes un paciente varón de 32 años y se le solicita una prueba para poder estimar lo que es la filtración glomerular a través de la depuración o el aclaramiento de la creatinina. Y tú le vas a indicar, no, espérame, no, sí está bien. No, perdón. Tienes un paciente de 32 años que presenta edema pectoral en miembros inferiores. Esto presenta fobia y tiene un diagnóstico, le pides una radiografía de tórax, perdón. Y aquí se ve que hay derrame en la pleura. Esto es especializado y se sospecha de síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué marcarías y por qué?
La A, hipoalbuminemia, eran criterios, creo, del nefrótico, porque era proteinemia, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, el edema y la hipertensión. Ujú, muy bien. En este caso, como indicaste, los criterios que tenemos en el síndrome nefrótico vendrían a ser básicamente todos los que tú dijiste, ¿no? Dislipidemia, proteína mayor a 3,5, también podríamos encontrar edemas en miembros inferiores, hipercoagulación y también hipoalbuminemia. No, entonces acá uno de los criterios vendría a ser la hipoalbuminemia. Ah, listo. Vendría a ser hipoalbuminemia. A ver, la siguiente. Tienes un paciente varón de 8 años desde hace 2 semanas que presenta fiebre, dolor de garganta, faringitis congestiva y supurativa. En el cuadro se resolvió luego de 2 semanas y desde hace 2 días presenta edemas en miembros inferiores. A ver, ¿qué marcarías luego de haber leído que en el laboratorio tiene hematuria de sedimentos y en la tira de orina tiene proteinuria que es igual a 0,8 gramos en 24 horas? ¿Cuál es el diagnóstico que tú presumes? Es un síndrome nefrítico por la hematuria. Ujú, vendría a ser síndrome nefrítico. Muy bien, estamos. Ah, este ya lo hicimos, ya, esa era la primerita. Ok, a ver, vamos con esa pregunta. A ver, mujer de 40 años con hematuria e hipertensión y se sospecha un síndrome nefrítico agudo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más indicativo para sospechar una diagnóstica anónima? A ver, ¿qué podríamos encontrar? Cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. Ujú, ¿y por qué? ¿Por qué no puedes encontrar cilíndricos serios? A ver, vamos. Los cilíndricos. Voy a ponerme el lapicito ya. Los Cilíndricos cilíndricos. sería creo que era insuficiencia Acá. respiratoria. Los cilíndricos serios en este caso los puedes encontrar también en los que son enfermedades renales crónicas, ¿ya? Ay, perdón. La lipiduria es algo que tú puedes encontrar en lo que es síndrome nefrótico, ¿ok? Y en este caso estamos sospechando de un... ¿Ok? Los cilindros leucocitarios es algo que tú puedes encontrar en pielonefritis. Y por último, los cristales de oxalato, de calcio, estos los puedes utilizar en lo que vas a encontrar si hay litiasis. Pero en este caso, los cilindros hemáticos y hematíes dismórficos es lo que nos sospecha de síndrome nefrítico. ¿Ok? Es una característica, por si es que nos viene esto en examen de orina. A ver, la siguiente. ¿Y por qué la marcarías? Sería un síndrome nefrótico por la hipoalbuminemia. Bueno, más que nada por eso, porque el edema creo que se presenta en el nefrítico y en el nefrótico. Muy bien. Más que todo algo para sacarlo más rápido, váyanse directamente a los resultados y vean las preguntas para que puedan resolverlo en menos tiempo y les dé más tiempo de poder ver otros exámenes, otras preguntas que puedan verlo más difícil. Entonces, para recordar, la diferencia entre un síndrome nefrótico y nefrítico, acuérdense que nefrótico o nos acordamos de proteinuria que está más de 3,5 gramos. Vamos a encontrar dislipidemia, edemas, hipercoagulabilidad e hipoalbuminemia. Esto tenerlo en claro porque he visto que sí han preguntado el siglo pasado. Bueno, cuando yo estuve dando el siglo pasado vinieron muchas preguntas de esto. El otro lado, que es síndrome nefrítico. Nefrítico, ¿de qué vamos a ver? Va a haber también proteinuria, pero la proteína va a estar disminuida en este caso. También vamos a encontrar lo que es edema, vamos a ver hipertensión arterial aumentada, va a haber menos tasa de filtración glomerular, o sea, vamos a encontrar oliguria como característica y también podemos encontrar lo que es hematuria. En cuanto a los casos de exámenes que vamos a acordar, recordar cómo podemos encontrar si nos hacen una pregunta de urea aumentada o de creatinina.
La urea aumentada de por sí se encuentra si es que tenemos una dieta aumentada en lo que es proteínas. Puede ser por aumento del catabolismo proteico. Podemos encontrarlo si es que nos dicen que el paciente tiene alguna falla cardíaca o está con tratamiento de cortisol. Ahora, ¿cuándo va a disminuir la urea? La urea va a disminuir cuando la paciente se encuentre embarazada, si tiene alguna hepatopatía grave o tiene líquido intravenoso. Ahora, la creatinina. ¿Cuándo aumenta la creatinina? La creatinina va a aumentar por tener una dieta hiperproteica, puede darse por casos de sepsis o por un traumatismo. Y esta va a disminuir si también disminuye lo que es la masa muscular, si es que ocurre más en lo que son las mujeres, puede haber por atrofia muscular o hipertiroidismo, o también el síndrome de Cushing. Ahora, otra cosa también que es importante es saber cómo vamos a decirle al paciente la muestra de recolección. Otra pregunta que hemos visto. Entonces, en este caso, ¿cuándo se le pide la recolección al paciente? ¿Quién me dice cuáles son los pasos? Necesito que se sepan los pasos porque puede ser una pregunta que les realice. A ver, ¿quién se anima? Bueno, primero es el aseo de los genitales y después Ujú, creo que era el primer chorro de la mañana, pero, o sea, la primera orina de la mañana, perdón, pero no el primer ujú, chorro, sino dejaba así el primer chorro y a la segunda micción. Y no era llenar tanto el frasco tampoco, no hasta la tapa, sino hasta menos. ujú. Está muy bien, Francesca. Recuerda que igual como mencionaste, se hace el lavado correcto de los genitales de la paciente, se le explica. ¿Por qué? Porque si no se pueden encontrar ciertos rasgos, si es que la paciente ha tenido una mala higiene, se va a ver a lo que es en laboratorio. También se le recomienda a la paciente no haber tenido relaciones sexuales unos días antes de haber hecho la recolección y sobre todo recordar que siempre es el segundo chorro el que se recolecta. ¿Ok? Bueno, luego se va a evitar tocar el frasco. Como tú mencionaste, no se requiere todo el frasco lleno a tope. Y recordar que tiene que colocar los datos correspondientes de la paciente, nombres completos y a qué hora lo recolecto. ¿Ok? También se puede pedir, si en este caso no se puede hacer una recolección normal, podemos pedirlo por un cateterismo vesical, ¿no? Pero también no es muy recomendado esto. Ahora, vamos con el tema de la semana 3. A ver, ¿quién me responde esta pregunta? El tema de la semana 3, recuerden que fue enfermedad cardiovascular y por qué lo marcaría. Ahí no podrían ser, bueno, podría ser el NT-proBNP y el BNP también. Ya, pero hay una diferencia. Mira, a ver, en este caso, recuerda que siempre el N-proBNP es mejor que el BNP. Ya, en este caso la respuesta ya se marcó. Pro-BNP. ¿Por qué? Porque el BNP tiene un tiempo de vida más largo que el BNP normal. ¿Ok? Entonces, por eso siempre se va, es como decir que es mejor realizar este examen que realizar un BNP simple. ¿Ok? Mm, Ok, ok. ujú. A ver, ¿qué más? A ver, vamos. Ya, aparte. ¿Por qué no marcarías? A ver, vamos descartando igual si es que probablemente otras preguntas, ¿no? ¿En qué caso marcarías troponinas T? ¿O en qué caso marcarías unas troponinas? ¿Cuándo lo usarías? Para un infarto agudo de Claro. miocardio. Ujú. ¿Cuándo usaríamos este dímero C? Necesito que me digan para ver si es que lo encuentran bien. Fibrinólisis en trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Ujú. Todo lo que es tromboembolismo, ¿no? Más que nada de tromboembolismos pulmonares encontramos dímero D, lo marcamos. Y como en este caso ya dijimos, el BNP también es útil, pero recomendar que es mejor el pro BNP, ¿no? A ver, vamos con la siguiente. A ver, ¿qué marcarían en este caso? Tienes partículas grandes que transportan los triglicéridos del origen exógeno, ¿no? Entonces acá estos aparecen en la sangre en una hora después de haber ingerido comidas grasosas. Durante este periodo se ha absorbido lo que se otorga en el plasma y va a haber un aspecto turbio y lechoso. ¿Eso es característico de qué?
Ya, a ver, El kilomicrón. el kilomicrón, ajá, no se preocupen si se demoran. Igual recuerden que acá pueden tomarse todo el tiempo que quieran, pero sí quiero que para el examen vean las palabras claves. Recuerda que el kilomicrón aparecía luego de haber ingerido comidas muy grasosas. Las HDL se encargaban de qué? De eran las transportadoras del colesterol, ¿no? Las LDL en sí transportan el colesterol también, pero van del hígado hacia los tejidos. Lo que eran las IDL se encargaban de lo que era la intermediaria entre los VDLs y las LDLs, y las BLDs se encargaban de lo que era el transporte de los triacilglicerol, pero de manera endógena, ¿no? Y acá te dice que es de los triglicéridos de manera exógena también. Otra cosa más característica, ya te dice, ¿no? Son los más grandes y aparecen luego de comer comidas grasosas, ¿no? Si ves comidas grasosas, marcamos kilómetro. Cosas, puntitos claves que podemos ver en los exámenes. A ver, otro. Tienes un paciente de 55 años, ¿no? Que tiene una historia de hipertensión arterial, tiene diabetes mellitus tipo 2 y es fumador crónico. Se encuentra sintomático y consulta porque quiere una evaluación de su riesgo cardiovascular. Según los factores de riesgo presentes, ¿cuál de los siguientes valores de laboratorio sería más preocupante? ¿Y por qué? El HDL menos de 35, porque al ser varón ya sería preocupante que esté en menos de 40. Y el LDL no está, o sea, el LDL está normal, creo, no está muy elevado tampoco. Claro, en sí el LDL no está tan elevado. Más preocupante, como dijiste, es el HDL. Recordar que siempre tiene que estar en varones a más de 40 miligramos por decilitro. Ok, más que todo esto. Ahora, los triglicéridos se encuentran normales. ¿Qué más? El PCR de 1 miligramo también es un riesgo vascular bajo. Y lo que es glucosa en ayunas se encuentra en los rangos normales. Por eso marcamos HDL, que es lo más preocupante, ¿no? Otro. Tienes un paciente varón de 45 años, se te presenta dislipidemia, diabetes mellitus y es llevado a emergencias por presentar un dolor torácico intenso. Tiene una hora de evolución y se le va a realizar un electrocardiograma. No hay alteraciones significativas. ¿Qué prueba de laboratorio vas a pedir en casos tempranos? Mioglobina. No. Ah, ¿Por no, qué? CKMB. Así es Ujú. mismo. ¿Recuerdas por qué? ¿Por qué no sería la mioglobina? Yo también. Mira, mira, vamos a ver más. Ya, en este caso lo que tenemos es que las CPKs eran las que a ver, eran las que ibas a encontrar. Si no me equivoco, las CPK-MBs eran las que ibas a encontrar más temprano, eran las que se iban a activar. Carambas, las que se iban a activar más rápido, ¿no? A diferencia de lo que son las troponinas y en este caso son marcadores más específicos. Lo que es la mioglobina, estos se encontraban, no eran tan específicos como en este caso. Y acá que te dice que este era el caso de tensión temprana para probable infarto agudo de miocardio. ¿Sí? ¿Se Pero entendió? la mioglobina también no se elevaba, creo que a la media hora, al media hora más. Sí, se elevaba de se elevaba de las dos primeras horas. Acá está, en el último es el cuadrito. Bien. O sea, pero el inicio de la CKMB no inicia de 3 a 6 horas y la mioglobina como que de 1 a 3 horas. O sea, creo que, o sea, yo he visto preguntas del banco que donde la pregunta cambiaba cuando te decían de manera específica. Creo que cuando te ponían ahí como la trampita de la palabra específica, creo que ahí sí era CKMB, creo. Espérame. A ver. Entonces, me decías que cuando veías la palabra específico, si te pedían era CPKMB, ¿no? Ok, entonces, eso acá vamos a revisarlo en un ratito, porque me están haciendo dudar, chicos.
Pero sí, vamos a revisar esta pregunta al final ya para poder darles una mejor respuesta. A ver, espérame. Ya, a ver. Esta pregunta de acá. Tienes una mujer de 66 años con antecedentes afroperuanos, ¿ok? Tiene hipertensión arterial que está mal controlada, es diabética desde hace 30 años, tiene obesidad porque pesa 138 kilos y además tiene un hábito de fumar más de 3 cajetillas diarias, ¿no? De cigarros. Entonces, ¿qué factor de riesgo se encuentra alterado aquí? La, la raza y la edad. Ok, vendría a ser la raza y la edad. Entonces, para recordar en sí cuáles son los factores principales de riesgo cardiovascular que debemos tener en cuenta, los modificables y los no modificables. Los factores no modificables en este caso vendría a ser el sexo, los factores climáticos, antecedentes familiares y lo que es de edad. Entonces, los factores modificables que podríamos tener en sí es la diabetes, la obesidad, el sobrepeso de la paciente, tener una presión arterial elevada, los contaminantes de aire, una dieta de poco saludable, un colesterol elevado, si la persona es fumadora crónica, consumo excesivo de alcohol e inactividad física. En este caso vendría a ser el sedentarismo. Ahora, tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un BNP y un pro-BNP? En este caso, como ya les había especificado, el BNP tiene un tiempo de vida más corto que el pro-BNP, que actúa de una forma más larga, que va de 60 a 120 minutos, y el BNP solamente dura 20 minutos, ¿no? ¿Qué más? También tenemos que la estabilidad de la muestra es menor. Quiere decir que el BNP es menos estable a diferencia del ProNP, que es más estable, ¿no? Y esto es un manejo más sencillo a diferencia del BNP, que necesita un procesamiento aún más rápido por su tiempo que es más corto, ¿no? Y los valores de corte. Ahora, como habíamos dicho, la mioglobina en sí tiene un pico, aparece un inicio de 1 a 3 horas. La mioglobina también aparte, caramba, ya. La hemoglobina aparte tiene un pico que va a aparecer de 6 a 12 horas y esto se va a normalizar en un día. A diferencia de la CKT, que tiene un inicio de 3 a 6 horas, al igual que la CKMBs, y estos van a normalizarse de 12 a 24 horas, pero la diferencia es que esta se va a normalizar las CKTs de 2 a 3 días y las MBs se van a normalizar de 3 a 4 días, ¿no? Y luego están las troponinas I que se van a dar en infartos. Ahora, las lipoproteínas. En este caso tenemos a los kilomicrones, a las VDLs, las IDLs, las LDLs y las HDLs. Que en este caso las kilomicrones son las remanentes, las VLDL son las proteínas de muy baja densidad, las IDLs son las proteínas que son de densidad intermedia, las LDL vienen a ser las lipoproteínas de baja densidad y en este caso, las HDL son las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Ya. Vamos con el tema 4 que, si no me equivoco, era el tema de anemias. A ver, nos dice que tenemos una mujer de 65 años de edad con una gastrectotomía, con debilidad de disnea, a medianos esfuerzos. Tiene hematocritos al 23%, ferritina sérica normal, policementados neutrófilos al 17% y una BCM, volumen corporal medio, a 125. ¿Qué diagnóstico de anemia le daría? ¿Y por qué? La meganoblástica por el volumen corpuscular medio está mayor de 100, entonces macrocítico y es Mm, meganoblástico. Muy bien, tienes una anemia megaloblástica. Ok, vamos con la siguiente. Tienes una mujer de 68 años que presenta palidez, debilidad de miembros inferiores, tiene diarreas desde hace un mes y el examen presenta palidez en la piel, mucosa, tiene glositis, edemas en miembros inferiores, tiene una hemoglobina de 7,6, volumen corporal medio de 130, cuando sus valores normales van de 80 a 100. Tienes a 36 picogramos, también leucocitos a 4.000, tienes plaquetas a 1.200, una lámina de la periferia macrocítica, tiene polisegmentados neutrofílicos. Entonces, ¿qué diagnóstico es más probable para la paciente? ¿Y por qué?
Igual la meganoblástica por el es macrocítico Ujú, y hipercrómico. ujú. Y también recuerden que para lo que era anemia La policística, polisegmentación de los neutrófilos también. lo más resaltante primero que vamos a ver van a ser los valores del volumen corpuscular medio, como ya habíamos dicho, que van, los mayores así se consideran ya megaloblásticos, ¿no? A ver, la siguiente. ¿Qué marcaría? Eso es anemia ferropénica, o sea, por Ujú, deficiencia de deficiencia de hierro. hierro. Ujú. Muy bien. ¿En cuántos son los valores normales que tendría que tener una mujer? De 12 a 16, 15, pero a partir de 12. Ajá, tiene que ser más de 12. Muy bien. Entonces, por eso también se considera que tiene una anemia de deficiencia de hierro. Listo. A ver, la siguiente. ¿Qué marcarían? ¿Y por qué? Anemia regenerativa por el índice de producción medular está mayor a 2,5. Muy bien. ¿Y cuándo se considera una anemia regenerativa? Menos de 2. Ujú. Muy bien. En este caso, siempre mirar, ¿no? Lo que es la producción del índice medular. ¿Ok? Es anemia regenerativa. La siguiente pregunta, ¿qué marcaríamos? Y también por qué. Necesito que me digan. Bueno, yo por la esplenomegalia me iría por la hemolítica. Por anemia hemolítica. Ya, solamente por eso. A ver, Jocelyn, ¿qué marcarías tú? Mira, hasta el momento podría ser una anemia hemolítica, según por la esplenomegalia. ¿Qué marcarías? El micrófono. Sí, también me iría por la hemolítica. Ya, miren, en este caso recordar que las características de las anemias hemolíticas era, sí, bien es cierto, una esplenomegalia, pero aparte la paciente tenía que estar ictérica, ¿no? Tenía que tener una ictericia flavínica. Pero aquí la paciente no nos dice ningún dato que la paciente es ictérica. Sin embargo, recuerden que tenemos una paciente mayor de 60 años. ¿Se acuerdan qué pasaba con los pacientes mayores de 60 años? También se podría ser característico de lo que era alguna parte de unas patologías como en este caso podría ser, pongamos, una leucemia, podría también tener anemia en las personas mayores. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tiene unos leucocitos marcados a más de 50.000, ¿no? Eso también es típico de lo que son las leucemias. ¿Qué más tenemos que nos puede dar característica de leucemia? Tiene los granulocitos inmaduros. No nos dice acá. Granulocitos inmaduros, ¿no? En la muestra periférica de Frotis tiene granulocitos inmaduros. Y también tiene plaquetas elevadas. Entonces, es por eso que podemos ver que es una leucemia de amiloide crónica. Recuerden que las leucemias de amiloides crónicas eran características que daban a personas adultas mayores. Lo que tenemos que ver aquí es los leucocitos aumentados y también si nos dicen que hay granulocitos inmaduros. Entonces, al ver estas partes características, sin dudarlo, marcamos lo que es leucemia amiloide crónica. ¿Ok? ¿Por qué no habíamos marcado anemia hemolítica? Porque aparte nos tendría que decir que la paciente tenía ictericia, ¿no? Cosa que aquí en ninguna parte del examen nos refiere eso. A ver, ya. La siguiente pregunta. Tienes una mujer de 20 años que tiene una palidez marcada, palpitaciones, mareos, astenia de 2 meses y le vas a solicitar inicialmente un hemograma, donde se va a evidenciar que la hemoglobina va en 6, volumen corpuscular medio en 70. También tienes reticulocitos en 0,8
hierro sérico en 10. Con ese tipo, ¿qué tipo de anemia vas a sospechar? ¿Y por qué? La ferropénica, ¿Por qué? porque en la misma pregunta dice que tiene un hierro sérico de 10 y también una hemoglobina de 6 gramos por decilitro. Muy bien. Listo, chicas. Hasta el tema 4 están ok, están respondiendo bien. Recordar cuando diferenciamos una anemia macrocítica, normocítica y microcítica. A ver. Una macrocítica, en este caso, tendría que tener un volumen corpuscular medio mayor a 95, ¿no? Que era de 80 a 100 nuestros valores estándares normales. Mayor a 100 era macrocítica, menor a 80 era microcítica, ¿no? Entonces, unas macrocíticas vamos a considerar las megaloblásticas, las hepatopatías, los síndromes mieloplásticos, el hipotiroidismo también. Normocíticos que llevan entre 80 a 100. En este caso están las anemias en enfermedades crónicas, tenemos las anemias aplásicas y las hemorragias agudas. Y las microcíticas que eran menos de 80, tenemos las ferropenias, las talasemias y las anemias sideroplásticas, ¿no? Ahora, esto también es característico, este cuadrito necesito que se lo hayan aprendido o al menos los valores de origen, ¿no? Las regenerativas eran más de 2 y las arregenerativas eran menos de 2, ¿no? Ahora, ¿cuál es un origen que nos puede dar anemias regenerativas? Algún fallo periférico, mientras que las arregenerativas iba a presentarse algún fallo medular central. Ahora, también tener en cuenta que cómo ocurre una anemia regenerativa. Las anemias regenerativas pueden darse por a causa de hemólisis, quiere decir que pueden haber anemias hemolíticas. En este caso también nos puede preguntar, nos puede decir, ¿no? La paciente tiene una esplenomegalia, tiene ictericia en este caso. En cambio, las regenerativas pueden ocurrir por invasión medulares, que pueden ser por leucemias, por linfomas o por algunas neoplasias que nos dictan. Y también puede ser por algún déficit de lo que son las vitaminas o el metabolismo, ¿no? Puede ser déficit de vitaminas B12 o el ácido fólico, puede ser también déficit de hormonas o el déficit de hierro. Ok. Vamos a dar un receso de 5 minutos, por favor. Voy por mi cargador también. Y ustedes vayan a tomar un poquito de agua. Ya. Regresamos en 5 minutos, chicas, por favor.
Ya. A ver, nos habíamos quedado aquí. Listo. Ya, a ver. Listo. A ver. Chicas, ahora sí, para reivindicar la pregunta anterior, que me quedó pendiente de cardio, no me había percatado que la pregunta decía esto. Decía, ¿cuál es de la prueba de laboratorio alternativa en este caso es útil para detección temprana, más probable en un infarto agudo de miocardio? ¿Se acuerdan cuál era el gold estándar para detectar los infartos que prueba vamos a pedir? La troponina. Ujú. El gold estándar eran las troponinas. Y en ese caso, ¿qué marcaríamos? La única que dice La, troponina. la troponina. Ah, no. Ujú. La número C. Bueno, la letra C. Las troponinas I. ¿Ok? Por ese caso, listo. Saldada la duda. Disculpen por el lapsus anterior. Entonces, siempre hay que estar atentas a las que nos dicen las preguntas, los datos y siempre tener en cuenta los valores normales que nos van a dictar, ¿no? A ver, en cuanto a anemias, listo. Ahora vamos a pasar para el quinto tema. Mira, el quinto tema, si mal no me equivoco, era hemogramas para coagulación. Entonces tienes una mujer de 58 años con antecedentes de tener cirrosis hepática. Acude porque tiene episodios de gingivorragias y epistaxis. En laboratorio el tiempo de protombina es de 18 segundos. Luego te dice, el tiempo de prototombina es de 30 segundos y según los resultados en los exámenes señala la etapa de coagulación que se va a encontrar afectada principalmente. En este caso, ¿qué marcarían? ¿Y por qué? La extrínseca, porque está elevado el tiempo de protrombina, está en 18.2. Ok. En este caso, es la vía extrínseca, por lo que tú dices, ¿no? El tiempo de protomina es elevado en 18 segundos. El 2, omítelo ya, se ha sumado este 2, se coló de la pregunta. Está bien. Por la elevación del tiempo de protomina, pensamos en lo que es vía extrínseca. Ujú. La siguiente. ¿Quiénes? Menciona usted en un hemocomponente que se prepara a partir del plasma fresco congelado, mediante las precipitaciones de las proteínas durante la descongelación, y obtenemos así un producto líquido al fibrinógeno y al factor 8. ¿De qué estamos hablando? Creo precipitado. El crío precipitado. El crío precipitado, seguro, ya empezó. El crío precipitado en mediante se va a conformar por lo que son el factor 8, los fibrinógenos y también el factor de von Willebrand, ¿ok? Y recordar que esa se va a utilizar para lo que es la deficiencia del fibrinógeno, ¿ok? Entonces, en este caso sería por crioprecipitados. Entonces, recuerden que se va a utilizar, se va a preparar a partir de lo que es el plasma congelado, fresco congelado, y precipitaciones de lo que íbamos a tener por precipitaciones durante las descongelaciones, obteniendo productos ricos en fibrinógeno y factor 8. Entonces, si te dice que tienes un paciente con déficit de fibrinógeno y factor 8, estaríamos utilizando crioprecipitados. Ahora, la pregunta 5. Tienes una mujer de 48 años de edad con antecedentes de cirugías recientes por un periodo de reposo prolongado. Desde hace 2 semanas presenta desde hace 4 horas dolor torácico, mareos, tos hemoptoica asociada a dificultad respiratoria. Médicos sospechan un tromboembolismo pulmonar. Si sospechábamos de un tromboembolismo pulmonar, ¿qué podríamos indicar? Los dímeros D, ¿ok?
de acuerdo al tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál de de estas alternativas es correcta? Ah, eso es que el dímero D está mayor a 500 y sugiere hacer estudio de imagen para que sea más preciso el diagnóstico. Muy bien. En este caso, el dímero D, al estar a más de 500, sugiere realizar estudios de imágenes para tener un diagnóstico más preciso. Muy bien, vamos con el siguiente. Tienes un niño de 4 años de edad que va a presentar melanomas de miembros inferiores, tiene sangrados tras una caída en el nido donde estudia, ¿no? Según antecedentes familiares, los resultados del laboratorio se le diagnostica hemofilia A. Si nos referimos a hemofilia A, ¿a qué factor nos estamos refiriendo? La C, el factor 8, dosaje del factor 8, el 90%. Ujú, con esto. Ujú, ajá, muy bien, estamos hablando del factor 8, ¿no? Pero recordar que en este caso tenemos que ver los resultados que apoyan al diagnóstico. En este caso, lo que va a apoyar más al diagnóstico es el tiempo de protonvía, que va a estar más aumentado. A ver, la siguiente. Tienes un paciente de 10 años que presenta estudios por tener epitaxis, tiene plaquetas de 105.000, valor normal viene a ser de 150.000 a 450.000. Tiempo de protombina de 11 segundos y los valores normales van de 10 a 13. ¿Qué más nos dice? Tiempo de sangría en IBI de 20 segundos. ¿Cuánto era el valor normal de sangría en IBI? ¿Se acuerdan que era la prueba de IBI? Era aquella punción que se realizaba, pero era un corte superficial, ¿no? ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan de cuánto era el valor normal? Iba de 3 a 11 segundos, ¿ok? De acuerdo a los datos encontrados, indica cuál es el problema de coagulación que está presente en el paciente. En este caso, ¿qué vía estaría afectado? No sería la hemostasia primaria por el IBI, porque Ujú, no está, o sea, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial, el TTPA, no está comparte. afectado tampoco. Ajá. Ujú, correcto. Además, recuerda que habíamos dicho en las clases también los problemas de hemostasia primaria. Aparte del IBI, había otro examen. ¿Se acuerdan cuál era? Así el de Duke, pero ese era en la orejita. Ujú, muy bien. Entonces, en este caso vendría a ser problemas de hemostasia primaria. Entonces, también estén atentos a qué exámenes se están realizando y a cuál corresponde cada uno, ¿no? Ya, y un plus. Tienes un niño de 2 años que presenta epistaxis, tiene quejiborragia, recurre. Además, tiene hematomas de miembros inferiores y según antecedentes familiares, los resultados de laboratorio se diagnostica con una hemofilia B. Hemofilia B, ¿se acuerdan de qué estamos hablando? ¿De qué factor? Del 9. Factor 9. Señales de alteración del laboratorio. ¿Cuál es el que va a estar alterado? La A, el factor 9. Muy bien. Déficit del factor 9. Entonces, recordamos la cascada de coagulación. En la cascada de coagulación vamos a ver primero lo que es la vía común, ¿no? Recordar que primero teníamos lo que era el factor 10. Entonces, ¿qué era lo más importante que teníamos que tener? ¿Se acuerdan que había una lesión en los vasos? Entonces tendríamos que formar el tapón plaquetario. Luego del tapón plaquetario también requeríamos de lo que era una red de fibrina, ¿no? La red de fibrina y junto a esto nos iba a dar la formación de lo que era el coágulo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Primero lo que es el factor 10, en este caso va a querer, a ver, el factor 10 en este caso va a estar, se va a conjugar al desactivado, pero este va a estar con un conjunto enzimático. Quiere decir que se va a unir a lo que es el factor 4, unido al factor desactivado, al 5 activado y a los fosfolípidos, ¿no? Para que así nos pueda dar lo que es la protombina. La protombina en este caso, ¿qué vendría a ser qué factor? El factor 2, ¿correcto?
pero en este caso recuerden que nosotros siempre lo queremos que esté activado. Al estar todas estas enzimas juntas, van a dar lo que es la protomina y la van a generar que esta se active. Generando así, activándose, dando el factor 2 activado, que vendría a ser la trombina. En este caso, la trombina va a generar dos grandes procesos. Va a generar que se dé el 13 activado y también va a generar que se active lo que es el fibrinógeno. Cuando es el 13 activado, el 13 va a ser el 13 normal y es el 13 que se va a querer activar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el 13 se active? Para en este caso, la trombina va a generar también que se active lo que es el fibrinógeno, ¿no? ¿Y qué viene a ser el fibrinógeno? El fibrinógeno viene a ser el factor 1, pero no se encuentra activado. En este caso, requerimos que se active. Se va a activar generando así la fibrina, ¿no? El factor 1 activado. La fibrina va a generar lo que es que se va a dar un monómero de fibrina. El monómero de fibrina lo vamos a entender como imagínense que fuesen hilitos que se pueden encontrar en las ropas. Entonces, estos hilitos va a ser algo que nosotros queramos que se encuentren más. Entonces va a generar que haya una proliferación esporádicamente, ¿no? Entonces, si estamos poniendo de ejemplo un hilito, este hilito al estar con varios, se va a enredar. Luego también, luego de esto se va a formar lo que es el polímero de fibrina. El polímero de fibrina en este caso lo vamos a imaginar que se vuela una bolita de estambre. No, pero esa bolita de estambre va a ser inestable. Quiere decir que en cualquier momento esto se va a deshacer. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos que luego esta red que se ha formado sea algo estable para que deje de hacer el sangrado. Entonces, luego de esto vamos a formar lo que es la red de fibrina, que la red de fibrina es algo más estable y ya no va a volver a ser un monómero de fibrina, ¿no? Entonces, luego de esto, que es la vía común, es así que luego de lo que es la red de fibrina, esto se ha logrado gracias a lo que es el factor 13 activado, o también conocido, como lo dice el nombre, factor estabilizador de la fibrina, ¿no? Luego de lo que tenemos la vía común, vamos a pasar a lo que es la vía extrínseca. ¿Qué vendría a ser la vía extrínseca? A ver, ¿quién me explica un poco? ¿Quién me dice el proceso? ¿Cómo inicia la vía extrínseca? Ya, bueno, entonces la vía extrínseca se va a dar por medio de los tejidos que van a estar externos, células externas, ¿no? Entonces, si estas células llegan a lesionarse, van a activar lo que es el factor 3 activado, y esto se va a activar con el factor 7 y lo va a activar, ¿no? Va a ser 7 activado. Entonces, el 3 también va a activar bueno, el 3 junto al factor 7 activado, estos se van a unir y también van a unirse con el factor 4 y lo que es en algunos dicen que también se van a unir con fosfolípidos. Entonces, al estar unidos estos, van a generar que se active el factor 10 y van a dar el factor 10 activado. Eso es lo que es vía extrínseca. Ahora, vía intrínseca es toda aquella lesión que va a estar dentro de las células. Entonces, acá hay sangre por algún contacto de lo que son antígenos de las plaquetas y estos se van a activar liberando así lo que es el sinógeno de alto peso molecular, ¿no? Entonces, todos estos factores van a activar lo que es al factor 12. Del factor 12, en la vía extrínseca, va a pasar al 12 activado. Estando el 12 activado, va a generar lo que es la calcicreína. La calcicreína, en este caso, puede darse también, bueno, se da primero la precalcitreína y eso se va a transformar en lo que es calcicreína, ¿no? También al 12 activado va a generar que se active el factor 9 activado y 9 y pasa al 9 activado, ¿no? El 9 activado se va a juntar con lo que es el 8, pasándolo así a unión del 8 activado junto con el factor 4 y los fosfolípidos, ¿no? Causando así que su unión genere la activación de lo que es el factor 10 y el factor 10 luego pase a activarse para que vuelva a pasar todo este proceso que explicamos en la vía común
y active lo que es el factor 13, que viene a ser el factor estable de la fibrina, y así el coágulo ya no no se deshaga lo que es la red de fibrina, ¿no? Y tengamos un coágulo estable. ¿Ok? Ya, esto es por parte del tema 5. Ahora vamos por el tema 6. Tenemos una paciente de 20 años que consulta por tener fiebre, tos leve y congestiones nasales. Entonces, ¿qué vamos a sospechar de esta paciente? Vamos a sospechar que tiene una infección del SARS-CoV-2. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para poder realizarle el diagnóstico a la paciente, ¿no? ¿Qué examen es mejor? ¿Y por qué lo marcaría? La B, la prueba de PCR en tiempo Ajá. real para SARS-CoV-2. ¿Por qué? Yo tengo entendido que es el igual estándar, o sea que tiene poco margen de error a diferencia de las otras pruebas. Correcto. Recordar que las PCRs en este caso iban a ser el gold estándar, ¿no? Era la mejor prueba que podíamos pedir. Muy bien. La siguiente pregunta. Ya estamos en lo que es laboratorio COVID, ¿no? A ver, tenemos una paciente de 54 años que es hipertensa, diabética, ingresa por tener fiebres altas y tos seca. Se confirma una infección de SARS-CoV-2. Van a estudiar los mecanismos de infección y vamos a ver que hay una entrada del virus en la célula huésped. ¿Cuál es la principal molécula que va a afectar? Ya se vio la respuesta, pero Sí, sí, ya se dijo. ¿cuál es? Lo sé, lo sé. Ujú, muy bien, Dios mío. Ok. A ver, entonces, para reforzar esta pregunta, ¿cuál era la proteína encargada que se pueda dar que se pueda dar el inicio para que se utilice lo que es la enzima convertida en angiotensina, para que el COVID se una? ¿Se acuerdan? Spike. Correcto, las proteínas spike. Entonces, vamos bien, no se olviden, ¿no? Las proteínas spike son como la llavecita que deja que el virus ingrese a nuestro cuerpo y genere todo este cambio, ¿no? A ver, la siguiente, la pregunta. Dice, una prueba de SARS-CoV-2 es positiva. Tenemos un paciente que tiene una prueba de SARS-CoV-2 positiva. Entonces, ¿cuál de los siguientes síntomas es más característico de COVID-19 en comparación con otras infecciones respiratorias? Anosmia y ageusia. ¿Qué significa? Anosmia que no puede, o sea, que no huele. Ageusia que no siente sabores. No siente los sabores. Ok, entonces estos eran síntomas más característicos, pero ¿recuerdan cuál era el síntoma más frecuente en SARS-CoV-2? La anosmia. No, el síntoma más frecuente en este caso iban a ser las fiebres. Anosmias y ageusias eran los más característicos que podían causar en pacientes con COVID. ¿Ok? ¿No recuerdan que siempre decían a los pacientes que sentían alzas térmicas y que les daban? Paracetamol, la fiebre. ¿Ok? La siguiente. Bueno, anosmia y ageusias, ya lo dijimos. Ahora, qué afán, Dios mío, por cambiar las respuestas arriba. Tienes una paciente mujer de 58 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus, presenta fiebre 39 grados, tiene tos y ageusia, ¿no? Se sospecha de COVID-19. ¿Cuál es el test considerado gold estándar para este diagnóstico? ¿Cuál era el gold estándar, chicas? En coro, ¿qué La marcarían? PCR, la E. La La PCR. E. Muy bien. Listo, chicas. Yo siento que están preparadas para el examen, ¿no? Van a sacar 40 sobre 40. A ver, la siguiente. Manifiesto. Sí, chicas, confío en ustedes. Vamos. ¿Cuál es la proteína para el SARS-CoV-2 responsable de facilitar la entrada del virus a las células humanas y unirse así al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2? La D, el Spike. Ujú. Ujú. Muy bien. Era lo que era el spike. Muy bien, chicas. A ver, vamos. El último temita para que puedan descansar así y mañana vayan con todo su examen. A ver, yo en la última clase a Francesca le hice memorizar, caracho, le hice memorizar la tabla. A ver, Francesca, dime, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Y por qué? A ver, tenemos
paciente drogadicto de 30 años que acude a emergencias por presentar malestar general, fiebre y posteriormente cursa con una ictericia, ¿no? Se sospecha que el paciente tiene hepatitis B aguda. ¿Qué marcador serológico va a confirmar el diagnóstico del paciente? ¿Se acuerdan qué marcadores serológicos se pedían en estos casos? Allá era el La, La A, ujú, HBC la, positivo y el anti-IgM. Ujú. HB positivo y antígeno IgM. Ahorita al finalizar todo vamos a ver la tabla de nuevo, ¿ya? Ahora tenemos estudiante de medicina de 20 años que aparece aparentemente sano y no tiene antecedentes de importancia, pero fue vacunado con 3 dosis de hepatitis B. ¿Qué resultado esperas encontrar en el siguiente marcador serológico de hepatitis B? La Si A, teníamos un paciente vacunado y vas a encontrar un anti-HBs positivo. La siguiente, varón de 35 años que presenta fatiga y malestar general, ¿no? En la evaluación se observa que el paciente tiene ictericia en la piel y en los ojos. No tiene transfusiones sanguíneas, pero admite que tiene múltiples parejas sexuales y uso ocasional de drogas intravenosas, pero eso fue en el pasado. Hay una elevación de lo que es la transaminasa y presencia del antígeno en la superficie del virus de hepatitis B, ¿no? Tiene un HBsA positivo en suero. Tienes una prueba de antígeno IgM, anti-BC, anticuerpos de IgM contra antígenos core de virus de hepatitis B positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? la, Ya. ¿Qué dice Francesca? Correcto. El paciente presenta infección aguda de hepatitis B. ¿Por qué? Porque tiene positivo lo que es los virus de antígenos de superficie de hepatitis y también ha dado positivo para cuerpos antígenos de IgM contra antígenos core. Entonces es infección aguda de hepatitis B. Y finalizar. De los siguientes exámenes de laboratorio, ¿qué marcador nos indica una función hepática? ¿Cuál nos ayuda para ver la función hepática? proteínas totales. Ya, otra respuesta. la TGP. No, en este caso, perdón por hacerlas dudar, pero sí, el marcador para ver lo que es la función hepática en sí son las proteínas totales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí nos va a ver lo que es la capacidad de lo que es cómo va funcionando nuestro hígado y si puede sintetizar o no correctamente las proteínas plasmáticas. Entonces, proteínas totales esa es la respuesta. Vamos a la siguiente. A ver, caramba. Ya, en una ictericia prehepática se observa un aumento sérico de ¿qué? ¿Qué notaríamos en una ictericia prehepática? De la no Mm, conjugada, de la Ajá, bilirrubina no bilirrubina no conjugada. conjugada. Correcto, una bilirrubina no conjugada. Si fuese bilirrubina conjugada, ¿qué encontraríamos en el paciente? Coliuria, acolia, eso es por Alcohol. obstrucción. Ujú. Hay causa de una obstrucción del cóleo. Ok, bilirrubina no conjugada. Entonces, chicas, para recordar cuando está aumentada una bilirrubina no conjugada en pacientes que tenían hemólisis, los síndromes de Gilbert, que eran los pacientes que se ponían amarillos a causa de un estrés prolongado, reabsorción también de los hematomas, por la eritropoyesis ineficaz y una bilirrubina aumentada, pero cuando está conjugada debe haber por una obstrucción de los conductos biliares, por causa de hepatitis, a causa de cirrosis o enfermedades tales como la colestasias que son autoinmunes, ¿no? Y también por nutriciones parenterales totales. Ahora, el cuadro más importante de todos, la interpretación serológica, y esto sí o sí lo tienen que saber para mañana. Entonces, si el paciente nunca ha sido infectado, todos los exámenes van a salir negativos. ¿Qué pasa si el paciente tuvo una infección, inmunidad, pero en tiempo pasado? Los únicos que van a salir positivos van a ser los antis HBsAg
y los anti-HB totales, ¿verdad? Que son lo que son las IgG y las IgM de memoria. ¿Ok? Ahora, si el paciente ha tenido una vacunación por inmunidad, ¿qué es lo único que va a salir positivo? Los anti-HBs. ¿Ok? Entonces, si te dicen, paciente ha tenido una infección aguda, no, si ha tenido una infección aguda, ¿cuáles son los que van a estar positivos? Los HBsAg, va a estar positivo los IgMs y los anti-B totales, que son los IgMs más los IgG. Pero si tiene una infección crónica, a diferencia del agudo, va a estar positivo los HBsAg y también los antígenos HBC totales. ¿Ok? ¿Alguna duda con este cuadrito? ¿Gustan una memotecnia o no? A ver, entonces, como le dije a Francesca, podría realizar su cuadro de 5, ¿no? Realizabas tu cuadro de 5 y cómo era. A ver, necesitas saber si se lo han aprendido o no. Sin ver el cuadro, vamos a realizarlo acá, ¿no? A ver, me van a dictar uno por uno. A ver, comienza Francesca, porque supuestamente ya se lo había aprendido en la última clase. Ya, Sin trampa. este es el HBsAg, el, ¿Mm? le sigue el anti-HBsAg, el IgM, anti-IgM y los totales. Ujú. Ya, los totales. Y acá iba a estar la interpretación, ¿verdad? Entonces, Ajá. si yo te digo que tienes un paciente que nunca ha estado infectado, nunca estuvo expuesto. Sale negativo el primero, el HBsAg, el anti-HBsAg y los totales. Ok. Jocelyn, si yo te digo que has tenido un paciente pero que tuvo una infección pasada con inmunidad, ¿qué marcadores esperas encontrar? El anti-HBsAg Ujú. Sí, ¿no? Sí, y el total. y los totales. Muy bien. Si el paciente tuvo infección pasada, una infección pasada. Entonces vamos a dibujar un relojcito. ¿No? Infección de tiempo, pasada. Luego, si el paciente tuvo vacunación, Francesca. Iba a salir solamente positivo en el anti-HBsAg. Ujú. Lo demás. No, no, ese no. Ah, no, perdón, perdón. Era el Ok. anti. Ajá. Ujú. El ¿Y cuáles otro iban a...? salía. Negativo era el HBsAg Ujú. y eh, el Los total. totales. Ujú. Los totales. Muy bien. Ahora, si tuvo una infección aguda, yo sé qué marcadores van a estar positivos. El HBsAg ¿Ok? y eh, el anti-HBs total Ya. Falta uno. y el de IgM. Ujú. Muy bien. Entonces acá iban a haber 3 positivos. Toda la fila de positivos. Y finalmente, Francesca, en infecciones crónicas. Era positivo en los totales y el HBsAg positivo. El IgM era negativo. Ok. Muy bien. Listo, chicas. Con este cuadrito tendrán 1.5 de puntos asegurados. De verdad. Porque de este cuadro en el siglo pasado vinieron unas 4 preguntas, 3 preguntas, si no me equivoco. Entonces, sabiendo este cuadrito, está asegurado. Bueno, había dejado un podio, pero el podio de primer puesto se la llevan ambas. Felicidades. Y bueno, bueno, primer puesto se la lleva compartido Francesca con José. ¿Ok? Felicidades, chicas. Y hasta aquí llega la asesoría. Recuerden, ningún asesorado se queda atrás. Y sí me encantaría saber si llegaron a probar. Obviamente van a probar, chicas, no se preocupen. Pero de igual forma, estamos listos para poder prepararnos más para el final y darle con más punche y sacar un notón. No se preocupen,
El examen está sencillo relativamente. Y recuerden siempre no perder el tiempo, ya son 40 minutos ahora. Vean cosas claves, no se confundan y primero vayan por las preguntas que estén seguras. Denle una leída, primero vayan viendo las preguntas y las alternativas. Jueguen un poco con eso y van marcando más rápido las que puedan, llenando rápidamente la cartilla para que no tengan ningún inconveniente. Esto ha sido todo por hoy, chicas. Muchas gracias por estar presentes en el repaso. Hasta luego, Valeria. Gracias. Gracias. Hasta luego.